Hola, buenos días a todas. Tal como les contaba en el correo, no voy a poder hacer la clase de hoy día por motivos de fuerza mayor. Así que voy a hacer este pequeño videíto que espero no dure más de 10 minutos para contarles un poco de qué se trata la unidad, de manera de guiar un poco la lectura de la clase de hoy, que es comparar las opciones de financiamiento de manera que quedemos listas y claras para la sesión del lunes y miércoles. Este módulo es el módulo 2, que el módulo D, tal como les contaba la clase anterior, cambia un poco el tema y empezamos a hablar del crédito. Entonces, el módulo D en el fondo básicamente se trata de utilizar inteligentemente el crédito y así evitar el sobreendeudamiento. Este módulo en particular parte con comparar las opciones de financiación. ¿Qué es lo que busca esta sesión en particular, que es la que tienen ustedes también en su libro? Es descubrir las diferentes modalidades de financiación que existen, comparar las ventajas y desventajas de cada modalidad y poder elegir entre un préstamo, pedir un préstamo o utilizar el dinero propio. ¿Por qué esto? Porque efectivamente, antes de poder pedir un crédito, antes de tener que ocupar esa opción de financiamiento, es importante evaluar si efectivamente es la más adecuada o no y qué es lo que implicaría en este caso para mí una proyección hacia el futuro, poder soportar las opciones y la carga económica que implica pedir un crédito. Para eso, en el cuaderno que ustedes tienen, van a ver distintas escenas, distintas historias de estos personajes que nos han acompañado durante las clases, de María, de José, de Olinda y de Luis. Están en su libro de estudio, están ahí, en su manual de participantes, están estas historias. Y la idea es que ustedes lean las historias que se les ofrece y logren ver qué es lo que pasó en cada una de estas historias, cómo financiaron sus proyectos y cuáles fueron las consecuencias de los personajes de haber optado por esta opción de financiación. Es muy importante que las lean y las evalúen respondiendo a estas preguntas, de manera que ustedes puedan mirar efectivamente estas escenas, estas imágenes que tienen que ver con los casos de cada uno de estos personajes, nos ayudan a nosotros a entender de qué manera, por qué toman las decisiones que toman, cuáles son las decisiones que están tomando y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces va a ser un panorama bueno para poder mirar y sobre todo pensar qué podrían haber hecho distinto para evitar algunas consecuencias que son negativas para los cuatro personajes, etcétera. Y además también ampliar las formas que nosotros tenemos de poder entender la adquisición de los ingresos que requerimos, porque muchas veces nosotros pensamos rápidamente en el crédito, a propósito de la sociedad en la que nosotros vivimos, pero pocas veces nos preguntamos, por ejemplo, con la pertinencia de vender un bien, de utilizar el ahorro personal, de pedir un préstamo personal informal a un amigo, cuáles son las consecuencias que puede tener eso, de pedir prestación financiera como un banco, etcétera. Entonces, claro, Luis vende un bien, eh, María utiliza su ahorro personal, Olinda pide un préstamo informal y Luis, en este caso, pide un préstamo, una institución formal. Y ahí lo importante es mirar cuáles son las consecuencias que tiene y cuáles son los pros y los contras, porque tal como vimos con las opciones de ahorro, en el caso de las opciones de crédito, tampoco existe una opción que sea mejor que otra, sino que efectivamente depende un poco del uso que le vamos a dar. Entonces, vamos a después respondernos a estas preguntas. ¿Para qué piden prestado a la gente? ¿Cuáles son las razones por las que se pide dinero? Y en general nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las razones que existen, tanto en Chile como en el mundo, tienen que ver con cumplimiento de metas, proyectos y objetivos, con algún tipo de imprevisto, principalmente ligado a algunos problemas de salud. Hay algunas veces que tiene que ver con un tema de inmediatez, es decir, quiere tener algo ahora ya, independientemente de los costos que esto tenga, para poder satisfacer alguna necesidad específica o cuando uno no puede tener dinero a corto plazo por bienestar. Por ejemplo, no sé, estaba trabajando en un emprendimiento y efectivamente no recibo los ingresos este mes que debería recibir, así que yo pido un crédito. Acá vamos a encontrar algunas historias del negocio de Juana, la pareja de Luis, para poder contar en el fondo cómo, acá hay una pregunta que es súper buena que yo creo que en particular les va a servir a Jessica y ay, Alejandra. Bueno, las dos niñas que tienen, las dos participantes que están hoy día con emprendimiento, porque en el fondo acá nos permiten entender, distinguir dos formas distintas que estos personajes han hecho para crecer su emprendimiento. Una que está ocupando mucho más, que espera un crecimiento rápido y que se endeuda, y otra que efectivamente toma una decisión distinta. Entonces, acá estas historias nos permiten a nosotros entender que no necesariamente hay una opción, sino que existen distintas opciones de financiamiento y que efectivamente
las formas en que los personajes han hecho crecer sus emprendimientos tienen características y que influyen además y que afectan con respecto al crecimiento del emprendimiento, es decir, con el valor que tiene, entonces, con la ganancia que nos está dejando. Entonces, ustedes aquí es importante cuando lean estos casos de que ustedes sean capaces también de darles consejos, de que los piensen reflexivamente y digan, mire, yo creo que en este caso tal vez no fue una buena idea, o sí fue una buena idea, o tal vez no va a crecer tan rápido tu emprendimiento, etcétera. Y preguntarse además que estos casos siempre nos ayudan a iluminar qué es lo que nosotros haríamos de otra manera, es decir, de qué manera nosotros podríamos pensar este financiamiento de otra manera para evitar un crecimiento que tal vez pueda ser un poquito más lento, pero que nos permita avanzar en el fondo con los objetivos del negocio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la forma de financiamiento? Tal como lo hemos conversado acá en este curso en particular, no hay ningún tipo de tips, así como que nosotros vayamos a decir, usted haga esto o haga esto otro, pero sí es importante que ustedes entiendan de que todas las decisiones que se toman tienen ventaja y desventaja y que hay que ponderarlas en función del contexto en el cual uno está. Cuál es la situación que uno tiene y cuál es la manera en que esta situación que nosotros veamos nos permite o no afrontar una situación de endeudamiento con ya sea o de poder consumir los ahorros o de pedirle prestado a una persona informal, etcétera, etcétera. En esta tablita nosotros vamos a ver cuáles son las ventajas, por ejemplo, de ocupar nuestros ahorros, que efectivamente evita tener que pagar cuotas futuras, no debo enfrentarme a las condicionalidades y requerimientos de los créditos, pero las desventajas es que, por ejemplo, yo me quedo sin recursos financieros en caso de urgencia y una imposibilidad de reaccionar a ciertas oportunidades, por ejemplo, de negocio, porque no tengo dinero fresco, ¿no? Como para poder invertir. En el caso del préstamo informal, que puede ser familiar, amigo, comerciante o cualquier cosa, es rápido. Sabemos que es una transacción de proximidad, tiene ausencia de procedimientos para su realización, por ende es llegar, tal vez un teléfono, un café, distintas cosas que nos puedan llegar a resolver ese dinero rápidamente. Si eres de la familia, posiblemente sea más barato y no te cobran interés. Si es un prestamista de barrio, muy probablemente te va a cobrar un interés que está por debajo del interés de mercado. Eh, claro, entonces puede haber también cierta flexibilidad de pago, ¿no? Como si es una hermana, tú puedes decirle, sabes que este mes te media complicada, lo puedo hacer por otro mes, etcétera. Pero a pesar de eso también tiene desventaja, que es muy caro en el caso si es prestamista, en el fondo, porque recuerden que los casos de los atrasos, de hecho, muy altamente recomendado no ir a los prestamistas informales. Es arriesgado, porque en el caso de no reembolsar, particularmente el caso de los prestamistas, tienen riesgos de intimidación importantes. Nosotros acá en Chile conocemos los préstamos colombianos y todas esas cosas que andan dando vueltas que efectivamente tienen algún grado de riesgo mayor, ¿no? En el caso de que tú, además, tienen que tener claro que, como lo hemos hablado en otras clases, cuando uno va con instituciones que son informales, uno no está protegido por las leyes en caso de abuso de un prestamista. Y también hay una facilidad importante de encontrarse completamente endeudado porque si es que te atrasas, no sé cuánto, te cobran los intereses, etcétera. Y también está la desventaja que el monto puede ser no el que necesitamos, como que te prestan montos estándares y no sé, pues si yo necesito 500.000, me pueden prestar 1.000.000 porque no prestan menos, etcétera. Y también tiene ciertas desventajas con respecto a la familia, porque muchas veces pueden mermar las relaciones si es que nosotros tenemos dificultades de pago o puede prestarse para malos entendidos. En el caso de la institución financiera es rápido, aunque depende mucho del tipo de proveedor elegido, es decir, si es un banco o cómo son las medidas, pero en general no se puede. Sobre todo los bancos, hoy día tú llamas y te dan el dinero. Legalmente está registrado según la ley, forma parte de un grupo en el cual uno se puede pedir consejos, es decir, tú puedes hablar con tu ejecutiva de cuenta, preguntar qué te conviene más, etcétera. Acceso a montos que permiten inversiones para hacer un emprendimiento específico, son garantías más flexibles o sin garantía. Hay que mirar ahí cuáles son como las condiciones del crédito, que eso lo vamos a mirar más adelante. En algunas instituciones el monto de los préstamos puede ser bajo, en las desventajas, podría no disponer de productos adaptados a tu proyecto. Las tasas de interés pueden ser elevadas, algunos requieren un tipo de sociedad colectiva, puedes requerir garantías formales y podemos quedar excluidos por antecedentes comerciales previos, si estamos en DICOM, o es cierto, una penalización si es que tú no devuelves el dinero, ¿no? Entonces hay que evaluar muy bien cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de fuentes de financiamiento y también evaluar muy bien cuáles son las condiciones que cada una de ellas nos permiten a nosotros para poder cumplir nuestras fuentes de financiamiento. En este sentido, esta unidad tiene ciertos mensajes claves, que es con lo que yo creo que ustedes se queden con la idea general de la clase de hoy para poder empezar a conversar el lunes con respecto a pedir préstamos, que ya vamos a entrar en el mundo del crédito en sí mismo,
Existen opciones para financiar objetivos y proyectos distintos. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Es importante comprenderlas y evaluarlas con las personas que participan en el proyecto, como por ejemplo tu familia y las personas de confianza. O sea, sobre todo si estamos hablando de proyectos de emprendimiento. Y también puedes combinar distintas fuentes de financiamiento en función también de tu requerimiento. Eso. Ya chicas, nos vemos entonces el próximo lunes a las 7:15. Partimos como siempre. Las espero puntualmente el lunes. Este lunes y miércoles son nuestras últimas dos clases donde vamos a hablar sobre el tema de comparar el pedir los préstamos, los costos de pedir el préstamo y vamos a finalizar el miércoles con los costos del sobreendeudamiento para que todas tengamos claridad con respecto a lo que viene. Un abrazo y buen fin de semana.